Lo primero que hay que decir es que México es un país donde convergen diferentes dinámicas migratorias y que éstas van adquiriendo complejidad de acuerdo al contexto y la geografía en la que se presentan. De manera particular, el abordaje que ha tenido la Administración Pública Federal en los últimos 10 años para gestionar los flujos migratorios de personas en situación irregular ha estado caracterizado por un enfoque restrictivo y punitivo, que se hace evidente en la detección de personas en situación irregular, la detención en centros de detención migratoria denominados estaciones y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración y su posterior deportación a sus lugares de origen. En ese sentido, en 2019, más de 186,000 personas en situación irregular en México fueron presentadas ante la autoridad migratoria, de las cuales más de 141,000 fueron deportadas a sus lugares de origen, prioritariamente en el norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. En 2020, la cifra de personas presentadas ante el Instituto Nacional de Migración va en casi 60,000, mientras que 41,000 personas han sido ya devueltas a sus lugares de origen. De manera paralela a estas dinámicas, tenemos la situación de más de 65,000 personas que desde 2019 han sido devueltas a territorio mexicano provenientes de Estados Unidos y que pretendían solicitar asilo en aquel país. A estas personas también se han sumado las casi 200,000 expulsiones que se han dado en este año en el contexto de la pandemia bajo el título 42 del Código de los Estados Unidos por razones de salud pública. Este panorama caracterizado por la contención, la restricción y la expulsión por razones migratorias ha puesto en evidencia la agudización de las múltiples vulnerabilidades que tienen las personas en situación irregular y solicitantes de protección internacional en México y en Estados Unidos. En este sentido, lo que podemos observar es que se han complejizado los retos a los que se enfrentan las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en ambas fronteras del país. Indudablemente, el acceso a la salud es uno de estos retos más apremiantes que tienen estas poblaciones. Si de por sí en condiciones que podríamos catalogar de ordinarias, el goce de este derecho es limitado, en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria, pues se han visto agravadas las posibilidades de acceder a estos servicios, tanto en las estaciones migratorias como en los servicios públicos de salud. Por otro lado, en el marco de las acciones institucionales que se han dado en el contexto de la pandemia, hay que decir que tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde hace más de 6 meses tienen suspendidos los términos para la resolución de procedimientos migratorios y del reconocimiento de la condición de refugiados. Estas acciones impactan considerablemente en miles de personas que están esperando la resolución de sus trámites y que en consecuencia no pueden acceder a otro tipo de derechos como el trabajo. En ese contexto, las personas, al no tener un documento que acredite su legal estancia en el país o que les reconozca como refugiadas, ven seriamente afectadas sus condiciones de vida. A ello también se suma el hecho de que en el contexto de la pandemia también las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que prestan atención humanitaria, han tenido que readecuar sus actividades precisamente para evitar la propagación del virus y en consecuencia, pues el acceso a lugares donde se brinda atención humanitaria se ha visto limitado para estas personas. Ello se traduce en condiciones de amplia vulnerabilidad para cientos de personas que se encuentran
pues literalmente varadas en ambas fronteras del país. Hay que decir que hay algunas experiencias interesantes de atención a esta población vulnerable, como lo es la instalación de hoteles filtro en algunas ciudades del norte del país. Experiencia en donde convergen tanto instituciones públicas como organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para facilitar un espacio para que las personas migrantes puedan hacer su cuarentena y después pasar a albergues locales o reintegrarse a la dinámica social de esos espacios. Finalmente, precisar que en ambas fronteras del país donde existen dinámicas asociadas a la movilidad humana, hay un eje transversal que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas y la respuesta institucional. Estas situaciones ponen en evidencia una vez más la necesidad de repensar la política migratoria y la política de protección por parte del Estado mexicano, dejando de lado el enfoque de restricción para pasar a uno verdaderamente de protección en el que exista necesariamente un mecanismo eficiente de coordinación entre las diferentes secretarías de Estado y sus instituciones a fin de garantizar el acceso a todo tipo de derechos a los que tienen las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en nuestro país. Este mecanismo para la atención y la gestión de las dinámicas de movilidad con otro enfoque tiene que pasar necesariamente por la articulación y coordinación con el amplio sector de la sociedad civil mexicana. Son ellas y ellos los que a lo largo de los años han demostrado un genuino compromiso para con estas poblaciones, lo cual los dota también de un conocimiento real y certero de las problemáticas que viven en el día a día estas personas migrantes y solicitantes de protección internacional.